Muy bien, anteriormente hablamos de la legislación turística y dijimos que es el conjunto o todas aquellas leyes o disposiciones jurídicas que rigen en materia de turismo. Como ustedes ven, les estoy adjuntando el reglamento, la ley número 1, esto lo encontramos en las leyes y reglamentos del INGUAT y habla respecto a lo que es la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo. Esta ley establece una serie de parámetros y directrices a las que debe someterse el Instituto Guatemalteco de Turismo como máxima autoridad y representante del turismo en Guatemala y a nivel extranjero. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. La ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo está compuesta por capítulos e incisos y artículos, que vamos a ir estudiando en el desarrollo. Primero, las disposiciones fundamentales. Estamos nuevamente, repito, en la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, sus siglas en abreviatura, ¿verdad? Artículo 1 dice: se declara de interés nacional la promoción, desarrollo e incremento del turismo y por consiguiente compete al Estado dirigir estas actividades y estimular al sector privado para la consecución de estos fines. 2. Se crea el Instituto Guatemalteco de Turismo, cuya denominación abreviada es INGUAT, la cual no podrá adoptar ninguna otra entidad pública o privada. Su domicilio es la ciudad de Guatemala y ejerce jurisdicción en toda la República. Si se dan cuenta, ahí claramente la ley nos establece que el único representante en materia de turismo es el Instituto Guatemalteco en Guatemala. Este nombre, INGUAT, solo va a ser adoptado para esta institución y ninguna otra podrá adoptar un nombre igual a este. Además, es la única institución que representa en materia de turismo a Guatemala a nivel nacional y extranjero. La ley establece también lo siguiente en el artículo número 3. El Instituto Guatemalteco de Turismo es una entidad estatal, es decir, del Estado, descentralizada con personalidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y con patrimonio propio de conformidad con la presente ley. ¿Cuáles son? En el capítulo 2 vamos a ver esas finalidades, es decir, cuáles son las funciones, cuáles son las obligaciones que debe cumplir el Instituto Guatemalteco de Turismo para el fomento del turismo interno y receptivo. ¿A qué se refieren estos dos términos? Recuerden, hablamos de los diferentes tipos de turistas y dijimos que hay un turista nacional y hay un turista extranjero. El turista nacional promueve el turismo interno, es decir, se desplaza en todo el territorio nacional con el fin de conocer el atractivo turístico, el paisaje natural, cultural y urbanístico. Y el extranjero es aquel procedente de otras naciones que ingresa al país con el mismo fin, conocer el atractivo, el paisaje cultural, natural y urbanístico. Independientemente de cuál sea el tipo de turista, la ley establece entonces que el INGUAT es el encargado de promover este tipo de turismo en el país. ¿Y qué va a hacer para poder promover el turismo en el país? Número 1, o inciso A, dice determinar cuáles son los lugares de atracción turística. Guatemala cuenta con más de 300 áreas protegidas. Guatemala cuenta de esas áreas protegidas declaradas como patrimonio natural y cultural, con diversidad de sitios o atractivos turísticos en todo el territorio nacional. Háblese de atractivo cultural, por ejemplo, costumbres, tradiciones, danzas, trajes, artesanías que forman parte del patrimonio cultural. Y si hablamos del patrimonio natural, vamos a hablar de, por ejemplo, ríos, lagos, sistemas montañosos, naturaleza, biotopos, parques nacionales, reservas naturales. También podemos hablar de sitios arqueológicos, sitios arquitectónicos, hallazgos o algunos atractivos a través de los diferentes descubrimientos y excavaciones que se han hecho en Guatemala. Es decir, Guatemala tiene mucho que ofrecer. Ahora bien, al INGUAT le compete detectar dónde está ese atractivo turístico en todo el territorio nacional, evaluar y posteriormente desarrollarlos, o es decir, darlos a conocer a través de diversos medios, creando material publicitario para que estos puedan ser conocidos. El B, cooperar con las instituciones encargadas del mantenimiento, conservación, exhibición, restauración y conocimiento de nuestros tesoros arqueológicos, históricos, artísticos, operando cuanto sea necesario para que
sin menoscabo de su integridad y pureza, dicha riqueza puede aprovecharse en los planes de desarrollo turístico. Es decir, por ejemplo, en Guatemala, la ley establece, y esto está en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Parque Nacional Tikal, Quiriguá y la Antigua Guatemala están declarados como Patrimonio de la Humanidad. Estos, por ser declarados como patrimonio, al momento de que quieren tener alguna obra de reparación, exhibición o restauración, se tienen que hacer solicitudes. Pongo estos 3 ejemplos, no es que solo estos existan en Guatemala, sino hay más, pero para que usted entienda, que son los más conocidos, estos deben ser sometidos a planes de evaluación para buscar lo que es la conservación, el mantenimiento de esos sitios que son tesoros arqueológicos, históricos, artísticos del país. Por lo tanto, le compete al INGUAT, a través de los diversos estudios, crear políticas respecto a la conservación, cuidar la integridad y la pureza de dichos atractivos turísticos en el territorio nacional. Para ello va a crear, están otras instituciones encargadas de velar por la preservación y conservación de dichos recursos. El C, elaborar un plan de turismo interno que permita un mejor conocimiento entre los guatemaltecos como miembros de una comunidad nacional y a la vez que les depare la oportunidad de apreciar las manifestaciones de la cultura de las distintas regiones y la belleza de sus paisajes. En cuanto a los planes de turismo, recuerden que hablamos que era también una responsabilidad del Estado y yo les presentaba la política de gobierno del presidente Alejandro Yamatei y él hablaba del famoso tren rápido como parte de la política de desarrollo y involucraba dentro de este desarrollo la actividad del turismo y la hotelería. Pues al INGUAT también, al igual que lo ha hecho el presidente, le compete crear planes de desarrollo turístico, crear material, propaganda, publicidad, dar a conocer a Guatemala a través de los distintos medios publicitarios y con esto pues buscar el desarrollo integral del país. Vean, dice fomentar las industrias típicas, colaborar en su desarrollo, promoviendo la apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales, habilitar playas, jardines, parques, fuentes de aguas medicinales y centros de recreación con sus fondos propios y colaborar con las municipalidades respectivas en la dotación de los servicios esenciales y en el embellecimiento y ornamentación de los mismos. Es decir, por ejemplo, yo no sé dónde usted vive, si hay algún sitio o algún atractivo, ya sea natural, cultural o urbano, que sea parte de ese fomento turístico que debe haber en Guatemala, puesto que hay muchas zonas en el área rural, háblese de un río, una cascada, un riachuelo, un nacimiento, una montaña, que representan un paisaje para los locales, pero quizá para el INGUAT no reúne las condiciones o características esenciales y por ende no los ha promovido. Pero entonces le compete al INGUAT ubicar esos sitios y atractivos a través de las municipalidades o las autoridades, crear sistemas de desarrollo y proveer lo necesario para que estos puedan ser conocidos. Construir hoteles y albergues, responsabilizándose en todo caso de que tales construcciones respondan a las necesidades del turismo nacional. En Guatemala, como lo estamos viendo en el curso de funcionamiento, vamos a hablar más adelante, se establece, y de hecho hay leyes, y una de las leyes es el Reglamento para Establecimientos de Hospedaje, establece el grupo y la categoría de los establecimientos, y al INGUAT, como autoridad de turismo, le compete dar a conocer la diversidad de hoteles, moteles, pensiones, hospedajes y todo lo que hay en Guatemala referente a empresas que vendan productos turísticos. Si usted sigue leyendo, yo me voy a ir rapidísimo por tema de tiempo, si usted sigue leyendo, todas las obligaciones en cuanto al INGUAT para promover el turismo en Guatemala son muy amplias, demasiado amplias diría yo, pero se restringen de la siguiente manera. Vean hasta acá, llega hasta el inciso W, en casa usted lo leerá. Pero hay otro tipo de funciones específicas para el INGUAT, para mover el turismo receptivo.
Recuerde, yo le dije turismo interno y receptivo, es decir, turistas propios, nacionales, guatemaltecos que se dispersan a diversas partes del territorio nacional. Ese es el turismo interno. Y el receptivo, aquellas personas extranjeras que ingresan a Guatemala con fines de turismo. Ahora bien, en el artículo 5 nos habla de esas funciones específicas para el turismo o los turistas que vienen de otros países, de otras procedencias e ingresan a Guatemala. ¿Qué va a hacer el INGUAT? Inciso A, fomentar y estimular la inversión de capital guatemalteco o extranjero en hoteles y centros de recreación dedicados al turismo, proporcionando las informaciones que se les soliciten en todo lo relativo a impuestos, tasas, incentivos y demás datos que pueden fundamentar los estudios previos de inversión. B, hacer por cuenta propia en periódicos, revistas, radio, televisión y otros medios que se considere igualmente adecuados y eficaces del extranjero. Frecuentes campañas de promoción turística. Vea, es para el extranjero, es decir, al igual le compete dar a conocer todo el atractivo que en el artículo 4, nos establece que debe hacer el INGUAT en cuanto a dar a conocer el patrimonio natural cultural que posee Guatemala y crear material publicitario de este. Pero no solo lo va a promover dentro del territorio nacional, sino lo va a promover para países extranjeros. Va a buscar los medios adecuados en los cuales podrá dar a conocer las bellezas naturales arqueológicas, centros deportivos, centros de recreación social, centros de descanso, esparcimientos y otros sitios que se encuentren dentro del territorio nacional. Es el principal objetivo del INGUAT. Él se nos dice prestar toda la colaboración en su influencia para que las compañías de transporte internacional, agencias de viajes, cadenas de hoteles y empresas de cualquier otra índole relacionadas con el turismo por su cuenta hagan campañas de promoción en favor de Guatemala en el extranjero. ¿Se da cuenta? O sea, el INGUAT no solamente va a crear material publicitario para Guatemala, sino va a crear material publicitario, lo va a ofrecer y va a buscar que empresas o compañías extranjeras, cada una en su país, dé a conocer a Guatemala. Esto con el fin de atraer más turistas a Guatemala e incrementar o hacer generar mayores divisas o mover la economía en el país. D, proporcionar a los consulados de Guatemala toda clase de propaganda e información para que puedan incrementar el turismo a nuestro país y resolver las consultas que se les dirijan. Me voy a ir rapidito al G. Integrar con la colaboración de las embajadas y consulados de nuestro país y otras entidades que se consideren conveniente las asociaciones de amigos de Guatemala que colaboren con el INGUAT en la divulgación de nuestra propaganda turística. Vea, le compete al INGUAT entonces no solo promover los sitios o atractivos turísticos dentro de Guatemala a través de las agencias de viajes, medios, escuelas, academias o empresas comerciales de información turística o cualquier otra oficina, sino también le compete hacer todo ese trabajo con entidades ubicadas en las embajadas, por ejemplo, en el aeropuerto, en las agencias de viajes y en otras empresas que se dediquen a promocionar, pero que sean del extranjero. Y usted puede seguir leyendo el artículo 5 desde el inciso A hasta el inciso M y nos da a conocer todo lo que tiene que hacer el INGUAT. Vean el inciso L. Celebrar acuerdos con entidades similares de México, Centroamérica y otros países para el establecimiento de circuitos turísticos que incluyan a Guatemala. ¿Qué es un circuito turístico? Lo vamos a ver a través de los mapas, pero para adelantarle, un circuito turístico es la unión de sitios atractivos turísticos que se estarán visitando durante un recorrido. Para ello, pues necesitamos tener un croquis o un mapa y determinar la ubicación de estos. Entonces, al INGUAT le compete también hacer que los demás países puedan incluir dentro de sus circuitos a lo que es el INGUAT. Y por eso es que usted escucha México, por ejemplo, vende México, la Riviera Maya, pero no crea usted que solamente están en territorio mexicano. Ellos ingresan por la parte norte a El Petén, dan a conocer el atractivo turístico de El Petén, pero no es un fomento de Guatemala, sino es mexicano. Y así es como el INGUAT debe procurar que los demás países puedan promover los diversos atractivos que posee Guatemala.
¿Cómo se mantiene el INGUAT? ¿Cuáles son las finanzas del INGUAT? Estoy en el capítulo 3, artículo 6, y dice, el INGUAT es la autoridad superior en materia del turismo, eso ya lo vimos anteriormente, en el país y representa a Guatemala ante las entidades similares de otros países y también ante los organismos internacionales del RAP. Es el INGUAT. Recuerden, yo le di dos términos a un inicio de clases, ONU, Organización Mundial de las Naciones Unidas, OMT, Organización Mundial de Turismo, INGUAT, Instituto Guatemalteco de Turismo. El INGUAT está reconocido ante la OMT, Organización Mundial de Turismo, como la entidad en Guatemala responsable de promover el turismo a nivel interno como extranjero. El 7. El INGUAT favorecerá y preferentemente, el INGUAT favorecerá preferentemente el desarrollo del turismo interno y receptivo. 8. La dirección administrativa y funcionamiento del INGUAT estará a cargo en su orden jerárquico de ¿quiénes son los responsables del INGUAT? Primero, el director del INGUAT. Segundo, el subdirector del INGUAT. Y tercero, los jefes de los respectivos departamentos. Para ello tendríamos que conocer cuál es el organigrama del INGUAT y determinar quiénes son los responsables según el departamento, pues entonces así conoceríamos a este equipo de trabajo. El artículo 9 nos dice, se crea como órgano asesor del INGUAT a la Junta Asesora de Turismo que estará integrada por las siguientes personas. Hasta acá nos vamos a quedar el día de hoy por cuestiones de tiempo. En la siguiente clase vamos a estar hablando de algunos otros aspectos respecto a la ley orgánica del INGUAT.